Presencia, soberano Señor sacramentado. Ayer tuvimos en la parroquia la celebración de la vida consagrada, y aquí en la parroquia tenemos una gran suerte de tener pues 4 comunidades religiosas, por lo tanto pudimos celebrarlo a lo grande. Pero ese día yo también ayer pensé mucho en otras comunidades religiosas que pues no pueden salir de sus conventos porque son de clausura y que en algunos de ellos hacen adoración continua, sin interrupción, del Santísimo, lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y ayer lo pensaba, ¿no? Y decía, cuánta grandeza hay escondida en la Eucaristía para que haya mujeres y hombres dispuestos a encerrarse solo para vivir una vida contemplando y alabando a Dios. Por eso, Señor, pues ahora nos unimos a ellas, ¿no?, en este rato de oración. Y te pedimos que nos des la misma fe que tienen estas personas, ¿no?, de estar delante de ti y pasar la vida contigo. Pues que nos des esa misma fe, ¿no?, y ese mismo amor hacia la Eucaristía. Esto te lo pedimos en el día de hoy. Y bueno, hoy menos tiempo meditaremos para poder también estar a solas con el Señor. Vamos a rezar como cada jueves con las lecturas de este domingo. La segunda lectura es de San Pablo a los Corintios y dice así: Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados, y que os está salvando si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. San Pablo les dice, ¿no?, en esta carta, dice, os pido que recordéis aquello que recibisteis. Y les hace como una síntesis muy breve del Evangelio, que empieza diciendo que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Entonces, bueno, esto que dice San Pablo a esta comunidad de Corintio no tiene ningún desperdicio, ¿no? Porque a veces en nuestra vida de fe no es que nos acostumbremos, pero hacemos tantas cosas, tenemos tantas actividades, hemos ido a tantas misas, hemos oído tantas predicaciones, que de alguna forma San Pablo les dice a estos, bueno, está muy bien todo esto que hacéis como comunidad, pero yo os pido que recordéis nuestra fe. ¿Y qué es nuestra fe? Que Cristo murió por nuestros pecados. Porque si esto no lo tenemos claro, por muchas cosas que hagamos, por muchas misas a las que vayamos, nos olvidaremos de la esencia clave de nuestra fe. Que Cristo vino al mundo y murió por nuestros pecados. Por eso, Señor, en este rato de oración que estamos delante de ti, queremos contemplar esto y recordarlo, que tú, Señor, moriste por mi pecado. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestro pecado es grave, es una cosa seria, no es una mentira piadosa, como decimos, de piadosa nada. Por eso, Señor, bueno, no es que queramos decir que, ¿no?, una meditación triste y horrible, ¿no?, sino es el núcleo de nuestra fe. Cristo no vino para curar enfermedades. Cristo no vino para decir cosas bonitas. Cristo vino para salvarnos. ¿De qué? De nuestro pecado, de la muerte. Por eso, Señor, digo, no es que meditemos cosas tristes, sino que es ayúdanos a ir como al núcleo de nuestra fe, a recordar el por qué hacemos las cosas que hacemos por nuestra fe, por causa de nuestra fe. Porque en el fondo, meditar esta esencia de nuestra fe, ¿qué es? Pues recordar también por qué lo hiciste, Señor. ¿Por qué quisiste venir a la tierra y morir por nuestros pecados?
porque tanto amaste al mundo que lo quisiste hacer. Y por eso, en el fondo, ¿cuál es la esencia de mi fe? ¿Por qué yo hago todo lo que hago? Porque he descubierto el amor que Dios tiene por mí, que está escondido para tanta gente, ¿verdad? Tanta gente lo desconoce, y tú y yo lo hemos descubierto. Y por eso San Pablo les dice, recordar eso, recordar no solo la culpa de nuestro pecado, sino recordar el motor de Dios, por qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho. También les dice, segunda clave de nuestra fe, que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Es decir, la segunda clave de nuestra fe es la resurrección. Y esto viene bien recordarlo, porque la muerte no puede atemorizar a los cristianos, porque creemos en la resurrección. Y esto yo os digo que hoy es importante, ¿no? Porque hay gente que todavía no ha vuelto a misa, porque sigue con miedo a la muerte. Pues la segunda clave que San Pablo les quiere recordar a los corintios es que Cristo fue sepultado y que resucitó. Y que por lo tanto tenemos una esperanza que nadie nos la puede quitar, ¿verdad? Yo no sé si la comunidad de Corintio fue perseguida o no por causa de la fe, no sé historia, no me acuerdo en este momento, pero en esa época los cristianos pues no lo tenían nada fácil. Y San Pablo recuerda, ¿no? Oye, que Cristo, que nuestra fe nos dice que hay algo mucho, que la muerte ha sido vencida y que por lo tanto tenemos que vivir siempre con esperanza, ¿no? Y la tercera clave, porque hoy no da para mucho la meditación, dice que este Cristo resucitado, ¿qué hizo después? Se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Es decir, que Cristo después de resucitar no simplemente se les apareció, sino que les dijo, os doy el poder de perdonar los pecados, os doy el Espíritu Santo. Es decir, que la Iglesia es parte de nuestra fe, que creer en Dios y creer en la Iglesia es lo mismo, ¿verdad? Porque Cristo fue el que la instituyó, con sus defectos, con sus cosas malas, pero su gran virtud que es que tiene su piedra clave en Cristo, y por eso el poder del demonio nunca la destrozará. Por eso nada, pues vamos a meditar de la esencia de nuestra fe, en este rato de oración. La muerte de Cristo, su resurrección y el comienzo de la Iglesia, para recordar cuál tiene que ser el motor siempre de nuestras vidas.